Bueno, mi trabajo es bastante sencillo. Voy directamente a la lectura. Son 7 puntos que los voy a ir desarrollando. ¿Ahí se escucha? Ah, perdón. Sí. El trabajo es sencillo, son 7 puntos que se van desarrollando sucesivamente para dejar en evidencia la estructura del planteo de Santo Tomás, dentro de lo, digamos, que podemos nosotros explicar. Acerca de los principios metafísicos constitutivos de la unidad del hombre en Santo Tomás. Introducirse en la antropología presente en la doctrina teológica del doctor Angélico significa atender a lo real y en ello dirigir la mirada a los principios metafísicos que fundamentan lo que es el hombre. Cabe aclarar que propiamente ella no es una metafísica, mucho menos resulta de su deducción analítica, pero es imprescindible advertir que sí la presupone, ya que asentada en la noción de ente, se hizo posible comprender en su lugar más íntimo la verdadera naturaleza del hombre y con ello entenderla como única y personal. Nuestro trabajo pretende explicitar, aunque de modo sucinto, lo siguiente. Tomás afirma que el hombre es un ente y que por lo tanto en él se da la composición de esencia y ese, pero al mismo tiempo su esencia está compuesta de materia y forma, esto es, cuerpo y alma. Pero al mismo tiempo su alma es un principio intelectivo que es una sustancia espiritual. Evidenciar los supuestos metafísicos que iluminan y vuelven posible esta doble afirmación respecto del alma humana, que ella es una forma que informa materia y además una sustancia espiritual es precisamente el meollo que Santo Tomás dilucida. La luz que irradian dichos principios son de suma importancia, pues son la clave que resuelve sin mayor dificultad los falsos dualismos y simplificadores reduccionismos antropológicos que ofrece el devenir histórico, como en las filosofías precedentes esbozados en el periodo griego, por ejemplo, en las doctrinas de Platón y de Aristóteles. Aquí, nos recuerda Gilson, se juega la unidad del hombre en plenitud. Cita de Gilson. Los textos han atribuido siempre al hombre un rango particularmente elevado entre las criaturas de Dios. Un ser racional llamado por la gracia a participar en la beatitud de la vida divina, el hombre de la fe cristiana puso a la filosofía frente a un problema casi insoluble. Por una parte, ha de concebir al hombre como dotado de un alma personal, inmortal, así como asegurar su futura beatitud. Por otra parte, la creencia cristiana en la resurrección hace necesario atribuir a la naturaleza humana como conjunto y no solo al alma humana una sustancial unidad, un alma lo suficientemente libre de su cuerpo que le fuera posible sobrevivir y un cuerpo tan íntimamente asociado con el alma que pudiera participar de su inmortalidad. Cierra cita. Esto está en Elementos de Filosofía Cristiana de Gilson. Dificultades que se agravan en aquestos posteriores. Sea el establecido en la modernidad autónoma de Dios y de lo real en sí y su larvado voluntarismo como pura subjetividad pensante cartesiana o como ininteligible flujo imaginario de percepciones sensibles del empirismo de Hume, o como el sujeto trascendental kantiano cuya razón es condición a priori de solo la construcción científica dislocada del imperio de una autolegisladora voluntad valorativa, ya sea como la absurda libertad de un proyecto temporal del existencialismo ateo, o la pura praxis transformadora de la materia, o el querer de la voluntad del poder nihilista nietzscheana, o el Dasein como ser en el mundo y su existencialidad puramente relacional, pastor del ser heideggeriano, todos ellos intentos culturales más próximos a nuestro hoy. O sea, ya se habló demasiado. De allí la necesidad de volver a actualizar para la conciencia de nuestro tiempo verdades ya adquiridas. Ese es nuestro compromiso. En la Suma Teológica, que es donde nos vamos a concentrar en el trabajo, sobre todo el artículo 75 y 76, la cuestión 75 y 76, en la Suma Teológica el doctor Angélico afirma al comienzo que el hombre es un ser a la vez compuesto de sustancia espiritual y sustancia corporal. Por lo tanto, para su estudio es preciso preguntar por la naturaleza del hombre. Encaminaremos en adelante nuestra reflexión siguiendo algunos de los elementos de la exposición.
Con respecto a los seres que encontramos en el mundo, entiende que la naturaleza del alma de los seres vivos es ser principio primero de vida, pudiendo distinguirse entonces que los seres vivos son seres animados y, por el contrario, inanimados los que carecen de ella. Y enseguida agrega que la vida se manifiesta primeramente en las operaciones del conocer y del moverse. Por lo pronto, en el Compendio de Teología, Fray Tomás realiza asimismo una afirmación decisiva en dirección a nuestro tema. Cita: vemos que el hombre conoce de un modo superior al de los demás animales, porque es evidente que solo el hombre considera la universalidad, las relaciones de las cosas y las cosas inmateriales, y que solo son percibidas por la inteligencia. Por tanto, es imposible que el entender pueda ser un acto ejercido por un órgano corporal. Cierra cita. A partir de esto enunciado, dos cuestiones centrales fundamentan los pasos a seguir. Primero, el alma concebida primer principio de vida es, por consiguiente, acto del cuerpo. Y la vida se manifiesta en dos operaciones, la de conocer y la de moverse. Segundo, en cuanto al principio intelectivo, el alma es una realidad incorpórea y subsistente. Cita: algo subsistente y esto y este algo, como la sola explicación proporcionada al hecho del conocimiento del inteligible y de la verdad. Por lo tanto, es la operación que el hombre realiza sin intervención de un órgano corpóreo. Esta es la clave de la doctrina en Tomás. Algo subsistente o lo subsistente, como lo que por sí tiene el ser, son realidades que, siendo partes, no son sin embargo inherentes al modo del accidente o de las formas sustanciales. Refiere este algo, lo que subsiste, mas no como el ser subsistente que posee naturaleza específica completa. Y este es otro ítem a tener en cuenta. No es completa. Por lo tanto, quedan excluidos aquí aquellos dos modos. Además, también es necesario distinguir entre la forma material y la forma espiritual, la que por ser forma pura es simple y en consecuencia es sustancia. Y como todo agente opera u obra por cuanto está en acto, y la forma es por la que está en acto, ella es el principio de todas sus operaciones. Pero según sea la forma, así es su naturaleza. Cabe aquí señalar una distinción relevante, pues toda sustancia inmaterial es espiritual, o dicho de otro modo, es intelectual. Pero he aquí el meollo: no toda forma que de suyo ya es por ser forma inmaterial, es por eso ya espiritual. Sí, solo aquella que sea una forma que accede a la verdad. De este modo, Santo Tomás encuentra la solución a la dificultad que quedara planteada en las formulaciones griegas. Por un lado, concuerda con Aristóteles al dejar garantizada allí, para el hombre, la unión sustancial de alma y cuerpo, y a la vez que, por el contrario, con Platón, concibe que esta forma sustancial es una sustancia espiritual con la cual queda garantizada la inmortalidad del alma. Pero ¿cómo es eso posible? Es lo que esclarece en adelante. Tercero, el teólogo dominico señala en todo ser creado, en todo ente, un tipo de composición de acto-potencia, presente también en las sustancias espirituales como el alma humana. Composición otra que la de materia y forma aristotélicas. Se trata ahora de la composición de esencia y acto de ser, con la novedad de que el ser participado, acto, está limitado por la capacidad de aquello que lo participa, potencia. Y aclara únicamente Dios, que es su mismo ser, ipsum, sum esse, es acto de ser puro e infinito, mas no así las sustancias espirituales compuestas de forma, lo que es, y del ser participado, aquello por lo cual es. Por eso destaca Gilson: el acontecimiento filosófico más importante que se haya producido desde el fin de la filosofía griega es probablemente la distinción introducida por Santo Tomás de Aquino entre dos órdenes de actualidad: el de la forma, que corresponde a la especificación de los seres, y aquel del esse,
acto de ser que corresponde a su existencia. Esto está en un texto, una ponencia, Maimónides y la filosofía del exo. Como ya vimos, el alma humana, por cuanto conoce la verdad, es una sustancia de naturaleza espiritual. Ella es una forma pura, en su esencia separada de la materia, de manera que como forma simple es incorruptible. No obstante, compone con un acto de ser que compete por esencia a la forma que es acto, del cual es imposible separarla, razón por la cual el alma del hombre es subsistente, y por lo tanto la inmortalidad del alma humana se sigue como corolario suyo. Gilson lo explicita del siguiente modo. Cita: en tanto en cuanto que es forma pura, el alma humana es por derecho propio. Y como cualquier otra forma subsistente, puesto que para dejar de ser tendría que dejar de ser una forma, no hay en ella posibilidad alguna de que se introduzca tal descomposición. Por lo que respecta al menos a su sustancia, tal alma no puede perder su existencia. Ciertamente la existencia le podría ser quitada, pero por sí misma no puede perderla. Y agrega, el hombre puede darse muerte a sí mismo, porque puede separar su alma de su cuerpo, pero hay dos cosas que no puede matar: la materia de su cuerpo y su alma. Esto está en El ser y los filósofos. Cuarto, avanzando un poco más, nuestro santo entiende que por su naturaleza esencial, el alma requiere estar unida al cuerpo, de modo tal que no es ella propiamente la que le pertenece a la especie, sino más bien el compuesto. El conocer del hombre, por otra vez aquí, orienta la cuestión antropológica, porque el alma, por su naturaleza, en algún sentido, necesita del cuerpo para ejercer la operación de conocer, es decir, el hecho de aprender lo inteligible a partir de lo sensible, lo que es la abstracción, que ya varias de las exposiciones aclararon bastante al respecto. En el orden intelectual, de entre los seres inteligentes, por razón de lo señalado, lo ubica en un lugar inferior al ángel, que por ser forma intelectual pura y separada, no necesita de un cuerpo para conocer, pues conoce intuitivamente en sí. En consecuencia, el algo o esto, como ser subsistente que posee naturaleza específica completa, es el hombre, cuerpo y alma. Me falta, perdón, más, falta aún explicitar el modo en que el alma se une al cuerpo. Si, como dijimos, el alma es tal, le es propio el unirse al cuerpo como su forma, en cuanto que es forma. Aparece aquí una aparente dificultad, porque a la par se afirmó que el alma es sustancia espiritual. No obstante, la Quinata insiste en que, siendo sustancia espiritual, debe unirse al cuerpo como forma, precisamente por ser el tipo de forma de sustancia espiritual que es. Previendo cualquier dualismo antropológico, el santo lo despeja de un modo muy claro. Quinto, en el orden metafísico, la composición del ente en cuanto tal es aquello que fundamenta y en donde encuentra su asiento la unidad del hombre. Como todo ente, en el hombre hay composición de esencia y acto de ser. El ser le pertenece al alma intelectiva como propio, por ser una sustancia espiritual que debe unirse al cuerpo como forma, de modo que le comunica el mismo ser con el cual subsiste a la materia corpórea, por lo que se forma una única entidad, pues el ser que tiene todo el compuesto es el ser del alma. Afirmación esta de suma importancia, según lo cual imposible resulta el multiplicar o el dividir al hombre en muchos, porque hay un único acto de ser. El hombre es uno, un ser único, por el único ser para el compuesto de su alma y cuerpo. Cita: y no es menor la unidad resultante de la sustancia intelectual y de la materia corporal, porque cuanto más avasalla la forma a la materia, mayor unidad resulta de ambos. Esto es en Suma contra Gentiles, en el libro segundo,
en la cuestión 68. Todo lo cual asimismo revierte por consiguiente y como solución en la exigencia de la resurrección del cuerpo, que es lo que se planteó hace un momento, precisamente por la subsistencia de su principio formal, el alma, en una unidad sustancial con aquel, aunque resta esclarecer todavía otra cuestión tocante a la unidad del hombre. Sexto, Santo Tomás reafirma en el orden del intelecto a sí mismo al hombre uno, al demostrar la imposibilidad de un mismo y único principio intelectivo o entendimiento para todos los hombres. Veamos cómo lo resuelve. El entendimiento es una parte o una potencia del alma, y el alma es la forma del hombre, de tal manera que no es posible que muchas cosas numéricamente distintas tengan la misma forma, porque tampoco el que tengan el mismo ser, puesto que la forma es el principio del ser. La forma da el ser, o el ser de la forma. Y en tanto aquí, un único ser para el compuesto, como ya quedó establecido, y la forma es el principio del ser, cabe afirmar que solo hay una única forma sustancial. Séptimo, por otra vía, nuevamente nuestro autor asegura la unidad del hombre, pero esta vez a nivel esencial, esto es, mirando al ente el principio de la esencia. Lo formula como sigue. Imposible es que haya en el hombre, además del alma intelectiva, otras almas esencialmente diferentes a ella, como ser la sensitiva y la vegetativa o nutritiva, porque por su mayor perfección y virtud, ella las contiene. Con sus palabras, el alma es la forma sustancial del ser que tiene alma, ya que por ser medio del alma está constituido en un género animado y en una especie. Es imposible que una misma cosa tenga muchas formas sustanciales, porque la forma sustancial se diferencia de la accidental en que da el ser pura y simplemente, mientras la forma accidental se produce en el ser ya constituido como tal. Si hubiera tres almas en el hombre, a saber, la vegetativa, la sensitiva y la racional, se seguiría que el hombre recibiría su género de un alma y su especie de otra. Pero esto es imposible, porque no resultaría del género y de la diferencia una unidad simple. Esto está en el compendio, en el capítulo 90, en la cuestión 90. De modo que en el hombre es una y la misma alma la que al unirse al cuerpo lo vivifica y se gobierna a sí misma por la razón. Con todo lo dicho, vemos que no importa cuán complejo sea el ser del hombre, su unidad está garantizada. Si pudiéramos decirlo así, está doblemente garantizada a nivel metafísico. Primeramente en el nivel entitativo y en segundo lugar, aunque no de importancia, en el nivel esencial. El hombre es un ente y por lo tanto participa en la ya mencionada estructura de esencia y acto de ser, lo cual funciona al modo de potencia y acto. Lo novedoso que trae Tomás a la historia de la metafísica de Occidente se vuelve clave de bóveda respecto de este ente tan peculiar que es el hombre. El acto de existir es la unidad íntima de cada realidad, a nivel esencial es donde la complejidad del hombre debe ser abarcada y explicada en toda su riqueza sin perder por ello su unidad. Por ello, Santo Tomás afirma que existe una una única forma sustancial por la cual el hombre es lo que es. Siendo su esencia o lo que es exactamente definido a nivel lógico por la fórmula animal racional, parafraseando a Santo Tomás. Intentemos seguirlo un poco más glosando sus propias palabras. Hay dos requisitos para que un algo, una cosa, sea forma sustancial de otra. Primero, que la forma sea principio sustancial de la existencia de lo que informa. No factitivo, sino principio formal, por el que un algo existe y se denomina ente. Segundo, en consecuencia, que la forma y la materia convengan en un solo existir o ser, que no sucede con el principio efectivo, causalidad eficiente, y lo que de él recibe el ser. Tal es el existir, el acto de ser, con que la sustancia compuesta de forma y materia subsiste, no obstante, una
en cuanto al existir o acto de ser. Así, la sustancia intelectual en cuanto subsistente es principio formal de la existencia de la materia, pues comunica su ser a la materia. No es inconveniente que el acto de ser por el cual subsiste el compuesto sea el ser de su forma, pues el compuesto existe por la forma, ya que separados no subsisten. Aquí puede objetarse que la sustancia intelectual pueda comunicar su ser a la materia corporal, resultando de ello un solo ser para la sustancia intelectual y para la materia corporal, dado que a géneros diversos corresponden diversos modos de ser. Pero no es del mismo modo, porque es ser de la materia como recipiente y sujeto para algo más elevado, mientras que de la sustancia intelectual lo es ser como principio y en conformidad con su propia naturaleza. Asimismo, respecto del género de las sustancias intelectuales, por su manera de conocer, el alma humana ocupa el último grado. Se llama horizonte o confín entre lo incorpóreo y lo corpóreo, precisamente porque es a la vez subsistencia incorpórea, pero forma de un cuerpo. Por otra parte, que es ser de la materia y de la forma, perdón, por otra parte, que el ser de la materia y de la forma sea uno, no implica que el ser de la materia se adecue siempre al ser de la forma. La distancia entre ambos es la de potencia al acto, pero a mayor nobleza de la forma, tanto más sobrepasa a la materia. Si la operación de la forma supera la condición de la materia, supera a sí mismo a la materia por la dignidad de su propio ser. Una de ellas es el alma humana, que semejante a las sustancias superiores, incluso en el género del conocimiento que es el entender, es capaz de operar sin órgano corpóreo. Siendo principio por el cual el hombre entiende, el alma no está totalmente sujeta a la materia ni inmersa en ella, como sí lo están las otras formas materiales. Así todo, precisa además de potencias que obran mediante órganos corpóreos, como son los sentidos y la imaginación, por lo que naturalmente se une al cuerpo para constituir así completa la especie humana. Resta una aclaración más al respecto. Afirmar que el hombre, por su esencia, es animal racional señala el modo de conocer de una sustancia espiritual racional no intelectual. Como tal significa que accede al conocimiento de la verdad, pero la manera de hacerlo, por abstracción, lo diferencia del ángel, la que también exige la relación de potencia-acto entre los intelectos posible y agente, a la vez que el doble funcionamiento del intelecto y la razón, que también se expuso anteriormente. Cita: lento y trabajosamente, el hombre progresa en el conocimiento de la verdad, pero también conoce la verdad eficazmente. Ninguna operación vital, otra que la del entendimiento, denuncia más claramente el diálogo permanente entre el cuerpo y el alma, diálogo que a su vez solo es posible en la unidad del hombre. Según Santo Tomás, no hay ningún pesar en la unión del alma con el cuerpo, sino la máxima posibilidad de realización de la naturaleza humana. Esto está tomado de El ser y la esencia del hombre según Santo Tomás. Gilson. A modo de conclusión, resumimos con el aquinate. Acá termino. Lo que en la causa universal es simple y uno, en los efectos se muestra de una manera múltiple y distinta. Y como Dios es el principio y el origen de todas sus criaturas, es necesario que se asimilen a lo que es uno y simple. De diferentes modos y por sus operaciones adquieren así su semejanza y la representan de distintos modos en su ser, pues cada criatura opera y obra conforme a su naturaleza. Todas ellas tienen la propiedad común de representar la bondad de Dios por el solo hecho de existir, como tienen de común por sus operaciones,
como tienen de común por sus operaciones similitud divina en la conservación de su propio ser y en comunicarlo a otro. Pues, cita, en efecto, cada criatura se esfuerza en sus operaciones por conservarse en lo posible en su ser, y en ello tiende a su manera a asimilarse a la perpetuidad divina. En segundo lugar, cada criatura, por su operación, se esfuerza por comunicar a otra su ser perfecto según su modo de acción, y por este medio tiende a asimilarse a la causalidad divina. Esto está en el Compendio de Teología, la cuestión 102. La criatura racional, sin embargo, tiende por su operación a asimilarse a la divina de una manera más perfecta que las demás criaturas, porque tiene un ser más noble. En nosotros, la naturaleza intelectual, considerada en su ser principio, in suo primo esse, está en potencia con relación a las cosas que puede entender, las cuales son infinitas, pero con una infinitud en potencia. De aquí se sigue que el entendimiento es la especie de las especies, porque no tiene solamente una especie determinada como una piedra, sino una especie capaz de recibir a todas las demás especies. La criatura intelectual, por su acción, tiende a la semejanza divina, no solo a conservar su ser y multiplicarlo comunicándolo de alguna manera a otro, sino porque tiende a actualizar lo que es por su naturaleza posee en potencia. Por consiguiente, el fin de la criatura intelectual, fin al que tiende en sus operaciones, es poner completamente en acto a su entendimiento con relación a todas las cosas inteligibles que tienen potencia, y por este medio se asimilará mucho más a Dios. Compendio de Teología, la cuestión 103. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez de Catalán, por esta excelente, meditada y pausada, porque pensada, exposición. Invitamos a todos a hacer las preguntas que deseen. A esta hora me parece que no hay, después de todo Amaya lo debatido y seguramente va a discutido, en mayo. O allá el padre, sí. Bueno, muchísimas gracias por su exposición y quería consultar, siguiendo más o menos el hilo de lo que hemos compartido a lo largo de esta jornada y teniendo en cuenta los elementos que nos ha brindado acerca de la naturaleza propia del hombre, si nos podría explicar un poco, o a modo de reflexión, o como lo diría Santo Tomás, cuál puede ser la falla en la que el hombre aparentemente reduzca su naturaleza a algo inferior y no pueda desarrollar su capacidad intelectual, atendiendo a desarrollo completo, ¿no? Como dijo, del alma y del cuerpo, ubicando cada uno en su lugar. ¿Cómo es que el hombre pueda alterar y creyendo que actúa intelectualmente y negando la materialidad, sea la materia o los sentidos inferiores los que terminen guiando su obrar y no le permitan alcanzar su desarrollo más pleno, que sería propiamente lo del alma intelectual, alcanzando el conocimiento? gracias, Adrián. Es simple, ya se contestó, pero digamos a donde alcanzo a formularlo. Eh, es un proceso histórico con una necesidad del orden fáctico. Es un problema de ideas, de discusión de ideas, que se han dado a lo largo de la historia. Acá se plantearon bastantes en el proceso histórico. El siglo XIV, a mi juicio, es clave para entender lo que está sucediendo hoy como al menos causa histórica, aunque es causa de ideas también. Entiendo que hay un problema de base, de fondo, de relación de fe y razón, qué se entiende por fe y qué se entiende por filosofía, es decir, qué se entiende por sobrenaturaleza a partir de qué se entiende por naturaleza. Te estoy dando digamos, los presupuestos. A ver, esto da para analizar cada uno mucho, pero sintetizando. Entonces,
hay un mal entendimiento de lo que es la fe, la revelación. Ahí hay un problema clave de autoridad, se llama pecado, está vigente. Es un problema religioso de fondo, y es un problema con la religión verdadera y qué se entiende por verdad, que es lo que intento rescatar a partir de la unidad del hombre, que es la cuestión donde todo se resuelve. Discutamos qué es la verdad. Y en este sentido, una verdad realista. Entonces, recapitulando, ¿qué se entiende por fe? ¿Qué se entiende por realidad divina? ¿Qué se entiende por verdad trascendente? ¿Qué se entiende por verdad natural o inmanente? Y tengo digamos, hago una salvedad con la utilización de inmanente porque tiene sus bemoles y ha producido bemoles a lo largo de la historia. Ya se han mostrado, se han dado testimonios en todas las exposiciones. Y por otro lado, hay un problema, la inteligencia opera conociendo lo real directamente. La inteligencia es una tendencia natural a conocer lo que las cosas son y esa es su operatividad natural. Es feliz, descansa en eso. El problema es que tenemos otra facultad también interviniente, que es la voluntad. Entonces, recapitulando argumentos históricos, se han debatido problemas teológicos profundos. No soy especialista, pero al menos los refiero para que aquellos que tengan posibilidad se estudien con mayor profundidad, donde la puja entre la voluntad y la inteligencia, y sobre todo asumida en una doctrina como la cartesiana, donde se confunde todo el orden corpóreo con todo el orden de las facultades, inteligencia y voluntad, que eso es la sustancia pensante cartesiana, es una gran ilusión, produce que lo superior termine desvaneciéndose hacia lo inferior. Cuando lo primero no opera en el orden que le corresponde, pasa a ser sustituido por el orden subsiguiente, pero el orden subsiguiente no le compete responder al problema del orden primero. Y así sucesivamente. Entonces terminamos viviendo en una cultura materialista, escéptica, nominalista, como se dijo, y nihilista. Y este es el proceso histórico. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, intentar dentro del marco que nos sea posible restituir hábitos, digamos, primarios que son del orden moral para poder rehabilitar los hábitos intelectuales que son a su vez los que van a redundar en un ordenamiento completo del hombre. Es a largo tiempo, pero al menos hay que empezar. Eso te puedo responder, Adrián. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Ventivegna va a preguntar. Bueno, muchas gracias por la exposición. Quisiera pedir un poco de esclarecimiento en dos temas. Sí, Uno sobre el tema del alma. Yo tenía presente que la forma superior subordina a la inferior. Si esto es así, ¿por qué? ¿Qué impediría que haya un alma animal y un alma vegetativa, siendo que existen operaciones que parecen que denotan que hay en el ser humano? Y la otra cuestión es, dentro del esquema que expuso, cómo conceptualiza a la persona. Si son dos cosas distintas. Sí, respecto de la primera, en el trabajo, y yo me suscribo a lo que dice Santo Tomás, que lo explica en parte siguiendo también a Aristóteles, porque hay una única forma sustancial. ¿Qué se entiende por única forma sustancial? Y en ese sentido, Santo Tomás lo logra resolver más acabadamente que Aristóteles, porque, bueno, hay que empezar por este lado. Vamos a ir al revés. Hay que empezar por las operaciones, que es por donde comienza el trabajo. Las operaciones nos muestran a nosotros la presencia de un tipo de naturaleza que está constituida de tal manera que dentro de las categorías de Santo Tomás implicaría, o al menos de los principios, para decirlo mejor, los principios de Santo Tomás implicaría un único acto de ser, que viene a la sustancia completa humana por la forma, porque tratándose de una forma intelectual, que esa es la clave de Bóveda, siendo una forma espiritual, una forma capaz de conocimiento de lo verdadero, su acto de ser implica la subsistencia de esa única forma, primero, pero a la vez es forma informante. Pero como forma se requiere precisamente una
única forma, porque si no, ahí está el problema, estaríamos dividiendo a la unidad antropológica, en este caso el tema mío, estaríamos dividiendo al hombre en multiplicidad de formas sustanciales. Entonces, en realidad no sería hombre, sino que sería genéricamente animal y específicamente, que en realidad sería otro género, si pudiera decir así, y entonces no habría unidad. La respuesta clave es por el acto de ser, en primer lugar, para ir directo a la respuesta. Segundo, que siempre hay o sea, las categorías sobre las que se puede trabajar es o forma accidental o forma sustancial. Y para que haya forma accidental, necesariamente tiene que haber forma sustancial. Entonces, esos son los dos órdenes de respuesta, al menos hasta donde alcanzo yo a ver la cuestión. Respecto de la segunda, no es lo que abordé en el tema, está supuesto, lo mencioné de entrada, pero la noción de persona, que se remite a Boecio técnicamente, al menos dentro del cristianismo, remite a elementos que acá nos exceden, porque la noción de sustancia toca cuestiones del supuesto y también remite a la noción o al principio individual e inexorable que es el acto de ser. Hasta ahí llego en la respuesta. No me atrevo a más y le cedo la palabra con mucho gusto al padre Anderés si es que no está muy cansado. No, sí, me parece muy adecuada la respuesta. Y sí, respecto de la persona, es el centro de toda la realidad, como dice Santo Tomás, y es en cierta manera el factor de unificación de la realidad, porque todo el mundo material confluye finalmente en la persona, siempre recordando que hay personas que no son humanas, que son las personas angélicas, ¿no? O sea, las sustancias separadas que ya habían descubierto los filósofos antiguos, en realidad son personas y son más unas que las personas que parecen dispersarse en multiplicidad de operaciones y por tanto en multiplicidad de formas. En realidad, justamente porque la persona es una, puede tener una eminencia en la forma superior que es la intelectual, que es la que finalmente constituye el núcleo de la persona. Claro. Gracias, padre. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. A ver si hay alguna otra pregunta. Y podemos pasar a las... A través de la pregunta de Ventiveña, podría decirse que en realidad están esos principios, pero asumidos, o sea, lo vegetativo y lo sensitivo, Claro, está subsumido. queda asumido en el alma, en Eh, el alma, en el alma espiritual, digamos, no es que desaparezcan. no. No hay, por supuesto, tres principios, porque solamente uno elige el acto de ser, pero asume desde la humanidad las otras dimensiones, porque efectivamente hay momentos en que por algún accidente o demás, el hombre puede quedar en un estado de vida vegetativa Claro. persistente. Su alma sigue siendo un alma racional, pero no puede manifestarse como tal. Pero digamos, todas esas quedan subsumidas, las formas inferiores en la forma superior. Es un microcosmos. Por eso puse, es el puente y es el horizonte, dice Santo Tomás. Sin el alma, perdón, sin el cuerpo, no eran personas, eran separadas. Bueno, según Santo Tomás no es persona porque justamente la persona es la totalidad. En el caso del Pero hombre. es el centro de o sea, Claro. lo que queda es lo principal de la persona, no es que por eso hay una continuidad, o sea, el alma separada en lo principal es lo mismo que la persona antes de morir, ¿no? Y sobre todo recuperará su totalidad como persona en la resurrección, ¿no? En la cual el cuerpo será espiritualizado, pero será el mismo cuerpo,
numéricamente el mismo que tenemos ahora. ¿Mm? Solamente en el caso del hombre. ¿Cómo? Solamente esto es en el caso del hombre, porque Sí, en Los Ángeles y los Dios, ángeles no mueren, sí, no hay forma. ni O sea, somos el resucitan. único caso extraño y es tan lindo, por eso Jesucristo es algo increíble. Sí, sí. Y no pasa nada, ¿no? No, lo mismo que si nos morimos de un infarto, lo que pasa es que no es el mismo el cuerpo material en sentido de la vida y de los principios operantes con sus propias capacidades y perdón, padre, eh, sus propias capacidades y virtualidades o potencialidades en el orden de la vida terrena, temporal, que las propiedades que va a adquirir el cuerpo una vez resucitado. Cambian las propiedades. No sé, la impenetrabilidad cambia, la ubicuidad cambia, etcétera. Es transfigurado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, licenciada Pérez de Catalán. Eso es padre.